pues doctor Gary Morales, gracias por invitarme a su oficina. Agradecido de estar aquí. Lo que queremos hablar hoy es de la importancia de la lectura, no solamente en el público general, específicamente en los músicos. Somos músicos, usted fue mi profesor por mucho tiempo. Y le puedo decir que la primera vez que yo tomé clase en su oficina, no solamente me di cuenta de que hay muchos libros, sino me di cuenta que usted tiene diversos temas, no solamente de música. Por ejemplo, tiene Howard Gardner, tiene investigación de la música. Inclusive me acuerdo que el primer libro que me di cuenta fue de Carl Sagan, Cosmos. No mucha gente son especialistas, pero a la misma vez son eclécticos, es decir, interdisciplinarios. ¿Qué relevancia tiene o qué importancia tiene que usted puede decir de su propia opinión que tiene ser un lector voraz en una persona que es músico? Es decir, ¿qué importancia tiene que un músico, además de dedicarse a estudiar el instrumento, que también sea un lector? ¿Qué importancia usted le ve que tiene en su vida personal y profesional? Para un músico y para cualquier otro profesional, un médico, arqueólogo, astrofísico, la lectura es esencial, es fundamental. Es como la comida, o sea, nos da la energía para continuar. Un libro nos da las herramientas, el vocabulario, nos da diferentes formas de pensar, de conocimiento. Se dice que cuando uno lee un libro, consume conocimiento. Cuando uno hace una investigación, uno produce conocimiento. Un libro es como una investigación, en realidad, porque un escritor tiene que hacer su research de los personajes, de la trama, del lugar donde va a posicionar las diferentes experiencias, ¿verdad?, de su tema. Así que es importante para un músico porque los músicos tendemos a centrar solamente en nuestro instrumento. Y es importante leer de música, leer de educación y leer de diferentes ramas, de historia, de medicina, de investigación, de todas las áreas. Claro, el eclecticismo nos da una ventana al conocimiento y tener diferentes perspectivas. Un ejemplo bien sencillo, y en la música, cuando uno estudia los diferentes elementos de la música, pues uno tiene una idea de ellos. Pero cuando leemos, por ejemplo, autores como Daniel Levitin, que usted tiene el libro, él menciona cómo estos autores, como cuando Ravel escribió Bolero, utilizaba diferentes instrumentos para tener diferentes emociones en lo que estaba dando. Que no solamente vemos la música como cómo podemos ejecutar de la mejor posible y se acabó. Que es algo que va mucho más allá. Y eso se aprende también leyendo. El bolero de Ravel es un tratado de sonoridades. Fíjate, una cosa tan sencilla que comienza con un crescendo, ¿no?, con el redoblante y un acompañamiento, y hay un acompañamiento y un ostinato donde se está repitiendo continuamente la misma melodía. ¿Qué cambia? La sonoridad. Y la orquestación, en la medida en que Ravel entonces va añadiendo más instrumentos, hasta que entonces de momento al final tenemos un tutti y ya con un volumen fuerte. Es decir, que él utilizó diferentes timbres, él utilizó como para expresar diferentes, digamos, emociones o diferentes elementos, porque es el mismo tema todo el tiempo. Exacto. Un corno inglés, un trombón de vara, que toca el solo, pero con un feeling diferente, con un estilo característico de su instrumento. Y lo mismo con las secciones de cuerda, etc. Y cada compositor hacía algo así, porque Prokofiev también era uno que utilizaba las cuerdas, notas súper altas. Para esa época decían que era molestoso para el público, porque era sumamente alto. Agudo, sí. ¿Qué fue lo que lo influenció a usted o lo motivó a no solamente a ser un músico, a ser un lector? ¿Fue una influencia familiar? ¿Fue por un profesor? ¿Dónde fue que usted piensa que tuvo esa influencia? Fíjate, desde la escuela intermedia, que había una biblioteca aquí en San Germán, en la Sancho Cardona, pues yo recuerdo que yo frecuentaba la lectura de libros de música, también en la biblioteca que queda al lado de la iglesia
la catedral de aquí de San Germán. La biblioteca. Esa biblioteca también, ahí habían discos y yo iba a escuchar. Sí. Y entonces desde esa época, pero recientemente, o sea, te estoy hablando en los últimos 20, por ejemplo, o 30 años, que me motivó a ser un lector más voraz, que de momento uno tiene un poquito más de tiempo, ya se establece como profesor y entonces tiene un poquito más de tiempo y empiezo a leer novelas, salto a cuentos y luego a poesía, y eso aparte de las lecturas que yo hacía de todos los temas, ¿verdad? Y entonces de ahí doy un paso diferente, y es que cuando uno lee mucho, ¿cuál es el próximo paso, Cristian? Muy buena pregunta. Escribir. Exactamente, porque escribir. Como decíamos último, para ser un buen escritor hay que ser un buen lector. Correcto. Y ahí entonces escribo la novela Alciones, mi estrella perenne. Me tomó cerca de un año y la publiqué, y luego inmediatamente escribo 2 libros que publico simultáneamente, El Centinela y otros mini cuentos, que son 50 pequeños cuentos que no pasan de 500 palabras, y un libro de haikus japoneses. La transición de lector a escritor, digamos, tomó tiempo, ¿verdad? Toma tiempo. Toma tiempo. Te voy a comentar algo, Cristian. Para escribir, no solamente leí y utilizaba de modelo los grandes maestros, ¿verdad? De Hemingway, Scarmetta, el chileno, y otros que me llamaban mucho la atención, pero sino que compré libros en Borders, cuando existía Borders en Mayagüez, libros de cómo escribir y desarrollar personajes, y cómo los diálogos, cómo manejar los diálogos, la interacción entre los personajes, cómo escribir narraciones, cómo escribir libros que hablaban, por ejemplo, de los 100 primeros inicios de grandes novelas, ¿verdad? Y ahí mencionaban a Moby Dick, ¿verdad? Llamadme Ismael, o el Quijote de la Mancha. O sea, 100 grandes, y entonces uno va aprendiendo y va diciendo, espérate, ¿cómo va mi primera oración? Y cómo comparo, y cuál es la función de esa primera oración, ¿no? En el libro. En el libro mencionó que le tomó un año. Aproximadamente, sí. ¿Usted tiene alguna rutina, digamos, o alguna estrategia personal que usted utilice? Por ejemplo, a mí me gusta escribir solamente en las mañanas, de 6 a 9. Sí. ¿Usted tiene alguna estrategia específica que ha utilizado a través del año? Por ejemplo, me acuerdo que cuando tomé clase con usted estaba escribiendo y tenía un sticky note en la computadora que decía, la próxima línea, tú tienes que preguntarte qué es lo que quiere leer el lector. Sí. ¿Qué estrategia usted utiliza, o, por ejemplo, desde tiempo a formas de escritura, cuando se sienta escribiendo? Quiero ampliar, antes de contestarte, quiero ampliar que en uno de los libros que leí decía, elimina todo lo que no avance en la trama. ¿Y qué pasa? Cuando uno está empezando, algunas veces uno se tardaba muchísimo en escribir uno o varios párrafos, y entonces a uno le cuesta. Pero después ya cuando uno avanza en la trama, y entonces uno se da cuenta de la importancia, y entonces elimina algunas veces hasta páginas. Y esas páginas se convierten en otros escritos, porque algunas veces cuando uno se pone a escribir, uno empieza a divagar por otros temas, o introduce personajes que no abundan nada al desarrollo de la trama, o el personaje se va a algún lugar y no tiene sentido, no tiene conexión con lo que no viene. Exacto. Pero exacto. Él dice que no las elimine, que las deje en otro lado. No, exacto, pero para ese escrito, para esa novela, eliminarla. Entonces, en aquel momento, cuando yo estoy escribiendo, escribo en cualquier momento. En cualquier momento que por las mañanas me gusta mucho escribir, luego trabajaba y quizás entonces por la tarde o la noche también retomaba la escritura. Usted tiene más flexibilidad en eso. Y otra cosa en la escritura que a mí se me hace bien difícil es cómo tú darte cuenta que lo que tú estás escribiendo el lector lo va a entender. Porque en muchas ocasiones escribimos pensando de que el que lo va a leer solamente es usted. Sí. ¿Cómo uno tener la mente del lector, no como escritor? Para eso depende del objetivo de qué quiera el autor con su mensaje, con escribir. Y la población, ¿no? Son si es una novela para divertir o es una novela que va a ser histórica porque cree que va a ser trascendental. También una cosa muy sencilla es que uno leerla en voz alta y que otras personas lean el escrito. Claro. Bien. En el caso mío,
varias profesoras de la universidad, incluyendo a la doctora Olena Sasiuk, a la doctora Rosario Méndez, el doctor Rafael Abreu y otros profesores de literatura. Tuve el honor de que leyeron el manuscrito y entonces me comentaron y fueron severos conmigo. Por ejemplo, recuerdo que una de las primeras evaluaciones que me hizo Rosario Méndez, como que no estaba ocurriendo muchas cosas en términos de la trama y que todo era fantástico. Y eso me abrió los ojos a mí grandemente. Entonces, sufrió una revisión trascendental el manuscrito. Ahora, depende entonces del autor, ¿verdad? Si uno acepta las recomendaciones o no. Estas personas son expertos en literatura. Oye, te iba a comentar algo. Hicimos la presentación de Alcione aquí en el Centro de Estudiantes, ¿verdad? Y luego, al otro año que escribí en La Parguera, en la Casa de la Parguera, escribí el libro de cuentos, recibo una llamada. Alcione es publicado por Publicaciones Puertorriqueñas y los dos otros libros son por Terranova, que es una editorial que está en el Viejo San Juan. Y entonces me llaman una profesora y me dice: usted ganó el primer premio de cuentos del Pen Club de Puerto Rico, que el Pen Club es la asociación de escritores más prestigiosa que tiene Puerto Rico, y entonces para que por favor haga acto de presencia en Santurce, en el Sagrado Corazón. Así que ese cuentito, que no lo había sometido yo, sino lo sometió Eladio, que fue el editor de Terranova y propietario, pues entonces recibí esa sorpresa, ¿verdad? ¿Y fue allá Sí, fuimos a Santurce y recibimos ese premio en el 97, si no me equivoco. Y ahora tenemos varios libros en la computadora de cuentos y de poesía, particularmente. La poesía es muy difícil de hacerla correctamente, pero la economía está un poquito crítica, y entonces quizás lo podría publicar a lo mejor por internet, que es más fácil ahora. Sí, ahora ha cambiado lo que es el book publishing, hay mucha más gente compitiendo ahora, pero no quite de sus metas seguir escribiendo, porque entiendo que, como usted dice, primero somos lectores. Ajá. Y eventualmente nos convertimos en escritores. Quería comentarte algo, Cristian. Tú estás en mi oficina aquí en el recinto de San Germán. Y debido a la cantidad de libros, yo he dicho: espérate, ¿cómo voy a clasificar mis libros? Pues mira, lo hice fácil. Todos los libros que tienen que ver con música, obviamente los tengo en mi oficina. Y entonces los libros que tienen que ver con novelas, cuentos, poesía, el resto de literatura, pues los tengo entonces en mi casa en La Parguera. Pero todos los de música están acá. Todos, yo dije, exacto, todos los de música, o los que están relacionados con las clases que yo enseño. Por ejemplo, aquí tenemos los de psicología del aprendizaje musical, aquí tenemos los de métodos de investigación, los de estadística y evaluación y assessment, y los llamados handbooks en diferentes temas. Exacto. Tiene cualitativo, cuantitativo. Ahí tenemos, exacto, los handbooks de música, de educación musical, etcétera. Acá tenemos en otra área los journals de investigación, los libros de apreciación y de historia de la música, y por acá entonces tenemos los libros de dirección, los libros de educación musical, los libros de mi instrumento, que es clarinete, los libros de dirección, y los libros de teoría y armonía. En otro, al lado tenemos otro salón, otra oficina, y ahí tenemos otros libros. Usted me enseñó ahorita que la Universidad Interamericana tenía en físico un cuaderno de investigación por muchos años. Es decir que publicar es algo que es relevante, yo diría hasta vital dentro de un académico. Sí, correcto. ¿Cómo usted piensa que se pueden motivar a las próximas generaciones, a los próximos educadores, que no solamente se vean como maestros de música o maestros de música, sino que también tengan la perspectiva de leer y escribir? ¿Qué relevancia usted piensa que tiene, por ejemplo, el programa doctoral, en donde los estudiantes no solamente van a ejecutar un instrumento, tienen que hacer síntesis, tienen que hacer ensayos, tienen que investigar y publicar? ¿Qué relevancia usted piensa que tiene eso para el futuro maestro o maestra de música? Sí, pues mira, Cristian, gracias por esa pregunta. Ahora mismo hay de 28 a 30 estudiantes en el doctorado en artes en educación musical,
Este semestre estoy enseñando el curso de seminario de investigación. Tengo 12 estudiantes. Ya con eso, esos 12 estudiantes terminan todos sus cursos y comienzan su disertación en enero, si Dios quiere. Ahora le toca un comprensivo en 2 semanas. De aprobar ese comprensivo, entonces pasan a la disertación. Y desde el primer curso prácticamente hemos estado persiguiendo ese objetivo. O sea, la lectura y buscando temas. El estudiante trae un tema y entonces los trabajos que luego hacen, análisis crítico de los artículos y todo eso son más o menos en esa área de investigación que él ha identificado, y entonces ya después en el curso de investigación cualitativa y cuantitativa siguen desarrollando eso y finalmente ya le dan un jaque mate, como digo yo, en este curso de seminario donde se sigue trabajando esa propuesta. Sí. Así que es sumamente importante y hay una diversidad de áreas de investigación que ellos pueden tratar, ¿verdad? La investigación cualitativa, cuantitativa y ahora mixta. De estos 12 estudiantes hay como 3 o 4 que han abrazado la investigación mixta y un balance entre unos 4 o 5 de tanto cualitativa como cuantitativa. Y ahí pueden utilizar entrevistas, observaciones, el estudio de casos también, que varios de ellos lo utilizan, y una investigación experimental como tal, ¿verdad? Que hay algunos también que van a utilizar esa estrategia. Excelente. El punto es que para que los que están escuchando, ¿no? Que se den cuenta de que no solamente podemos estudiar música e enseñar música, eso es parte de, pero inclusive podemos dedicarnos a escribir, a ser no solamente educadores, sino también a publicar y hacer investigaciones basadas en la música, que es mucho más amplio de lo que a veces pensamos. Claro, y permíteme, estamos hablando de disertaciones, pero se pueden escribir artículos científicos o artículos de opinión, ¿verdad? Hay una diferencia. El artículo científico es el que uno somete a un boletín o lo que llaman journal de investigación, es evaluado por lo menos 3 personas y se acepta. Hay algunos boletines que el 95% son rechazados y otros el 50% y un 25%, ¿verdad? Pero hay artículos que uno puede escribir de opinión sobre su instrumento, sobre los estudiantes, la dirección, la educación, que uno puede publicar en revistas como Music Educator Journals o las revistas de su instrumento, etc. Inclusive, por ejemplo, el tema de Howard Gardner, de la inteligencia múltiple, podemos escribir artículos sobre la relevancia que tiene en la música. Correcto, y en el sistema educativo. Definitivamente. Que no necesariamente... De hecho, mi último artículo que escribí es sobre... Howard Gardner. Correcto, lo sometí a una revista, estamos esperando que nos contesten. Sí, bueno. Así que estamos en... aquí usted tiene la colección de... Sí, exacto. Sí, así es. De Praise of Mind hasta lo último que... sí, bueno, pues doctor, gracias por la invitación y de verdad que me siento muy bien de estar aquí de nuevo en su oficina. Claro. Y claro está viendo las nuevas publicaciones que ha adquirido a través del premio. Estás invitado siempre y para mí es un placer, ¿verdad? Tener a un profesional que venga y se acuerde de los profesores y de uno. Me encontré contigo el sábado y te dije, mira, pasa por mi oficina y mira qué rápido. Ya has venido por acá a compartir conmigo. Así que muchas bendiciones y mucho éxito en todo tu trabajo. Muchas gracias, doctor.